Ez dut zalantzarik, gizarte baten aberastasuna lankidetzarako duen gaitasunaren araberakoa da. Eta egiten duzula, beti da beste modu bat. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. El número de víctimas de coronavirus en Navarra vuelve a engrosarse con 2 más registradas en la última jornada y 5 que Salud notifica hoy, pero que se produjeron en días anteriores. 7 nuevas muertes en un día en el que bajan los contagios, aunque se mantienen por encima de los 300 diarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Navarra sigue encabezando la lista de autonomías en cuanto a incidencia, que tratan de bajar las nuevas restricciones que han entrado hoy en vigor. Se limitan las reuniones a 6 personas y se adelanta el cierre de los locales de hostelería. Hoy se han aprobado ayudas para el sector, aunque dicen los hosteleros no son suficientes. Un sector que genera un volumen de negocio de 850 millones de euros anuales y estaremos una pérdida aproximada de un 50 o un 40%, pues creo que poca ayuda es la que van a solucionar todo. Son las medidas a las que obliga la orden foral, pero a nivel local los ayuntamientos pueden adoptar más si así lo consideran. Pamplona ha clausurado parques y fuentes y ha incrementado los controles en las zonas de la capital, donde más fuerte está golpeando la pandemia. Navarra recibirá 50 millones de Europa para financiar su plan de respuesta a la pandemia. El crédito por la mitad del presupuesto se utilizará para mejorar la infraestructura sanitaria y para contratar a más profesionales. Una buena noticia, especialmente cuando se ha conocido que Navarra aparece en la segunda franja de regiones más afectadas económicamente. Fondos europeos que se unirán a los presupuestos en la lucha contra los efectos de la COVID, unas cuentas para las que hoy han comenzado los contactos entre gobierno y oposición. El Parlamento condena esta acción de Sortu en la que decapitaban estas estatuas del rey Felipe VI y de Cristóbal Colón frente al gobierno de Navarra. EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra han votado en contra. Osasuna jugará finalmente el día de su centenario tras la rectificación de la Liga. En un principio había programado el duelo ante el Athletic el lunes 26, 2 días después de la efeméride rojilla. Osasuna había pedido jugar el sábado 24, justo el mismo día en el que cumple 100 años, algo que finalmente ocurrirá. Será a partir de la 1 de la tarde. Descienden los contagios en Navarra, aunque seguimos por encima de los 300 casos por jornada. Además, 2 personas han fallecido en el último día y Salud añade a la cifra acumulada otras 5 muertes que no habían sido registradas en jornadas anteriores. En cuanto a la presión hospitalaria, actualmente permanecen ingresadas 291 personas a causa del coronavirus, 33 de ellas en la UCI. Sin duda, estas 2 últimas semanas están dejando en Navarra los peores datos de la pandemia. Fíjense, en las últimas 2 semanas la comunidad foral acumula una incidencia de 756 casos por 100.000 habitantes. Es la tasa más alta de todo el país. Nos siguen Melilla, muy por debajo, cerca del límite de 500 que fija el Ministerio a la hora de tomar medidas más restrictivas, y Madrid con 489. Las 3 muy por encima, ya lo ven, de la media nacional, que se sitúa en poco más de 263 casos por 100.000 habitantes. Sanidad admite preocupación por la situación en Navarra, pero espera que las medidas surtan efecto. Bueno, en Navarra es verdad que hay una incidencia acumulada muy alta, pero un 70% de los casos tienen trazabilidad. Es decir, sabemos por qué se ha contagiado, dónde se ha contagiado, y esto permite actuar mucho más quirúrgicamente, ¿no? Y hay que hacer siempre una valoración de conjunto de los datos. La comunidad autónoma, por cierto, que también anunció ayer, el domingo, y puso en vigor, y entra en vigor hoy un conjunto de medidas para toda la comunidad autónoma, pues muy relevantes y muy importantes, ¿no? Vamos a ver si funcionan, si no, pues habrá que ir un paso más allá. Ante esta preocupante situación, el Gobierno de Navarra ha tomado medidas que ya han entrado en vigor desde esta medianoche y duran 15 días. Aunque ya lo saben, no afectan a la movilidad, no estamos confinados, pero sí lo hacen con los aforos que en espacios cerrados no pueden superar el 40%. También influye en nuestra vida social. No podemos relacionarnos a la vez con más de 6 personas, ni en los bares, ni en la calle, y tampoco dentro de casa. La situación en Navarra es crítica. El Ejecutivo foral aprueba nuevas medidas para toda Navarra con el objetivo de reducir el número de casos y proteger así la presión asistencial. No estamos dispuestos a asumir que tiene que morir un porcentaje de personas o enfermar gravemente para que la mayoría siga con su vida como si nada pasara. Sí pasa.
El gobierno de María Chivite pide a la ciudadanía que suspenda todas las actividades no imprescindibles durante los próximos 14 días. Los contagios se dan fundamentalmente en las reuniones sociales y familiares y en los momentos de ocio, así que se limitan las reuniones públicas y privadas a 6 personas. Bares y restaurantes deberán cerrar a las 10 de la noche y el aforo se restringe al 30%, 50% en terraza. Se limita la asistencia a eventos y celebraciones, se reduce el aforo de las grandes superficies comerciales al 40%, donde no se podrá estar en las zonas comunes más que para el tránsito. Se reduce también el aforo de las bibliotecas y espacios culturales al 30%, también en los gimnasios, que deberán funcionar con cita previa. Llama la atención la restricción de aforo en los parques infantiles y zonas deportivas al aire libre, que será también del 30%. Se cierran peñas y sociedades gastronómicas y se prohíbe la venta de alcohol después de las 10 de la noche. Lo que no se prohíbe es la movilidad ni entre municipios ni entre provincias. Limitar ya la movilidad entre comunidades, bueno, pues efectivamente tiene sus complicaciones legales y no queríamos que los jueces nos pudieran tumbar esta normativa simplemente por limitar la movilidad. Unas restricciones, dice Chivite, más duras que las propias de un estado de alarma. Son unas medidas más restrictivas que las que ha tomado la Comunidad de Madrid, sin tener que acudir al estado de alarma, porque hemos sido nosotros mismos los que hemos tomado las decisiones. Como digo, estas medidas son más restrictivas que las de la Comunidad de Madrid, sin tener que acudir al estado de alarma, que ha tenido que ser así porque ellos mismos, la propia comunidad, no tomaba las decisiones. Y advierte de que si no funcionan habrá que ir un paso más allá. Este Gobierno, como ha venido haciendo hasta ahora, tomará las medidas que tengan que tomar si no logramos el objetivo e iremos a un escenario todavía más duro. El Ejecutivo apela a la responsabilidad ciudadana y confía en que estas nuevas restricciones den su fruto. Así acogen los navarros desde hoy estas nuevas restricciones que afectan especialmente a la hostelería. La gente tampoco va a salir a cenar, nos limita más aforo, estamos muy limitados. Y a la hora de pagar seguimos teniendo que pagar lo mismo, todo igual. Algunos las ven con buenos ojos. Un poco menos que lo que hay, tampoco es ninguna cosa mucho más, ¿no? Más vale prevenir que curar. Otros no acaban de encontrarle el sentido. Entre que no cierren los negocios ni pongan tantas restricciones, pero controlarla con el tema de medidas de seguridad. Veo a veces contradicciones, pero bueno, que al final son necesarias, la verdad. Hay navarros que se atreven a cuestionarlas. Como pongan más restricciones, al final, si no nos morimos de la pandemia, nos morimos de hambre. Tienen que hacer las cosas de otra manera y castigar más, digamos. Y mantener la prudencia sería suficiente. También se duda de su efectividad. Pero al final vamos a más, no sé dónde está el problema. Es una locura. Una locura que llena de incertidumbre a los establecimientos hosteleros. Porque si no, eso nos vamos a ir a la ruina todos. Y no sabemos hasta cuándo va a ser, porque no es que nos digan, no, es que esto pues hay que aguantar hasta final de año, pero es que no sabemos hasta cuándo va a ser. Una situación que empieza a ser agonizante para algunos negocios. Uno de los sectores más afectados con estas restricciones es el de la hostelería. Califican estas medidas de desastrosas y no descartan movilizaciones. Esta mañana se han reunido con el Gobierno de Navarra. El Ejecutivo propone una batería de ayudas directas de hasta 10 millones de euros. Toda ayuda es poca, dicen los hosteleros, para un sector que aseguran está hundido. Nos han traído una serie de ayudas y de medidas fiscales que van a aliviar en pequeña medida, o gran medida, según como sea, pero vamos, yo creo que en mi opinión es pequeña medida, pero bueno, seguramente sea más generosa de lo previsto. Estamos hablando de un sector que genera un volumen de negocio de 850 millones de euros anuales y estaremos en una pérdida aproximada de un 50 o un 40%, pues creo que poca ayuda es la que va a solucionar todo, pero la habrá. Ha sido un puente intenso, según la Policía Municipal de Pamplona, en el que ha habido incumplimientos en las medidas de seguridad frente al coronavirus. El Ayuntamiento ha endurecido algunas restricciones, como por ejemplo el cierre de parques infantiles. Desde hoy, todos los parques infantiles como este van a permanecer así, cerrados. Es la medida que ha tomado el consistorio ante la dificultad de que se mantenga ese aforo del 30%. Una medida contundente debido a la situación epidemiológica de la ciudad. Según están las cosas, pues bien. Todas las medidas que tomen van a ser pocas. Antes es la vida que pasa el tiempo. No sé hasta qué punto
Los niños tienen mucho problema por tener contagio en los parques. Además, se precintarán las fuentes públicas y los espacios de gimnasia para mayores al aire libre. Estas medidas son una respuesta al aumento de casos en la capital navarra, aunque en los barrios de San Jorge y La Milagrosa ya comenzaron ayer. Y en ellos se ha instaurado un servicio de policía permanente para tratar de evitar contagios. Las medidas llegan después de un puente intenso para la policía en el que han puesto 112 propuestas de sanción, 100 a particulares y 12 a establecimientos. Entre las personas, lógicamente, destaca el no uso de la mascarilla o hacer botellón. Y entre los establecimientos destaca los incumplimientos dentro del local. Y es que hay personas que parece que no aprenden. Que al final la solución no es la denuncia, la solución es la conciencia de la ciudadanía. Y está claro que hay un porcentaje de ciudadanía que no les acaba de entrar. Habrá que esperar unos días para ver si el endurecimiento de las restricciones funciona en Pamplona. Cierre de parques para proteger a los más pequeños. Durante este puente en Navarra se ha tenido que confinar a 1.052 menores por positivos en sus clases. Ahora mismo permanecen aislados 2.300 de 109 grupos, lo que representa el 3,71% del total de alumnos y alumnas de infantil y primaria. Desde el viernes han terminado el periodo de confinamiento 1.006 estudiantes que ya han vuelto a las aulas. Y un dato más, desde que comenzó el curso, 203 docentes han contraído el coronavirus. Las nuevas restricciones han obligado a los ayuntamientos a reorganizar toda su actividad prevista para estas próximas semanas. En el caso del consistorio de Tudela ha tenido que aplazar el Festival Ópera Prima que se iba a celebrar entre el 23 y el 31 de octubre. Además han suspendido las jornadas de las tres culturas que se inauguraban este viernes. Con la entrada en vigor de esta nueva orden foral, los parques infantiles y las fuentes públicas también han sido clausuradas. Los socios de gobierno avalan y apoyan estas nuevas restricciones, pero la oposición las sigue cuestionando. Dice Navarra Suma que llegan tarde y EH Bildu que son insuficientes. Se les ha ido de las manos la situación. Son consecuencia también de que llevan tiempo minimizando unos datos que son muy malos. La ciudadanía demanda, quiere y pide unidad política y responsabilidad ciudadana. Hombre, genera dudas haber pasado de esos números. Deberíamos revisar el modo en que estamos efectivamente transmitiendo esa información. Entendemos que hay que hacer esa reflexión sobre si se puede hacer algo más o si lo que se está haciendo es correcto. Europa financiará un proyecto presentado por el Gobierno foral con 50 millones, la mitad del presupuesto. Se trata de un plan para suavizar los efectos que el coronavirus ya ha dejado en nuestra comunidad. Navarra recibirá 50 millones del Banco Europeo de Inversiones para financiar un proyecto que ha sido presentado esta mañana en Bruselas, encaminado a suavizar los efectos económicos de la COVID en la comunidad foral. Es la mitad de un presupuesto de 100 millones que Navarra ha fijado para el plan de respuesta a la COVID-19. Este crédito del 50% es el máximo que puede otorgar Bruselas. El director general de Acción Exterior del Gobierno foral ha detallado a Navarra Televisión en qué ámbitos se aplicará la ayuda europea. Será para incrementar la infraestructura sanitaria, se reconfigurará la organización de los hospitales y se adaptarán centros sanitarios y no sanitarios. Además, se prevé reforzar la plantilla mediante la contratación temporal de en torno a 900 nuevos profesionales y garantizar el suministro de medicamentos para el diagnóstico y tratamiento del coronavirus. También está previsto invertirlo en apoyar actividades de investigación relacionadas con la pandemia. El anuncio se ha hecho en el marco del pleno que estos días celebra el Comité de las Regiones de la Unión Europea para analizar las consecuencias de la pandemia. El Gobierno foral ha celebrado la noticia asegurando que se trata de un crédito con condiciones más ventajosas que las que ofrece el mercado y del que se beneficiará Navarra en su lucha contra la COVID. Navarra no está entre las 6 comunidades españolas más vulnerables al impacto económico de la COVID-19, pero sí forma parte entre las que tienen potencial de mayor recesión debido a su alto nivel de disposición y sensibilidad en términos económicos. Navarra acusa el impacto económico y de empleo de la pandemia. En este primer barómetro de ciudades y regiones, la comunidad foral aparece en color naranja. Eso significa que se encuentra en una posición intermedia en cuanto a nivel de exposición y sensibilidad económica. Es decir, no estamos en peor situación económica que las comunidades con mayor incidencia, pero la situación es complicada si nos comparamos con las regiones de Europa. El
estudio lo explica debido a su alto nivel de exposición y sensibilidad en términos económicos, las perspectivas de repercusión en el empleo, el efecto tijera de las arcas públicas, agravado por la reducción de hasta el 40% de gasto público de 2008 a 2018 en España y la presión a los servicios sanitarios. El barómetro confirma que los efectos del COVID son profundamente territoriales, lo que ha creado una nueva geografía de coronavirus en la Unión Europea. Andalucía, Valencia, Baleares, Cataluña, Castilla, León y Madrid están entre las regiones más gravemente afectadas. En un dictamen elaborado por el Gobierno de Navarra, el Comité Europeo de las Regiones pide a la Comisión Europea que siga desarrollando su cuadro de indicadores de la innovación regional para que se convierta en una herramienta de apoyo a las regiones. El informe reclama varias mejoras, como una mayor transparencia de los datos utilizados para elaborar el cuadro de indicadores, así como una implicación de los servicios de estadísticas regionales, puesto que de momento solo se utilizan fuentes a nivel europeo o estatal. También piden que la propia Unión detalle las herramientas europeas que contribuyan a la mejora a nivel de innovación de las regiones. La Confederación de Empresarios de Navarra y el Ejecutivo Foral han celebrado la jornada Fondos Europeos Palanca de Transformar Navarra, una jornada donde el presidente de la CEN ha remarcado su carácter trascendente y útil para acercar los fondos a las empresas navarras, que dice son vitales para la transformación económica y para reconstruir la Navarra del mañana. Por parte del Ejecutivo, la consejera de Economía tendía la mano a la colaboración entre empresas y Ejecutivo para construir esa Navarra del futuro. Tenemos unas bases muy sólidas en exportación, participación industrial, calidad de vida, equilibrio social. El 70% de la sociedad navarra pertenece a la clase media. Desde el convencimiento de que la primera palanca para el desarrollo económico y la creación de empleo son las empresas, nuestras empresas, yo espero contar en nombre del Gobierno de Navarra y de la propia presidenta María Chivite con su cooperación, apoyo y, por supuesto, con la crítica constructiva que no debe faltar. Aquí en Navarra comienzan las reuniones para negociar los presupuestos. El Gobierno se ha reunido esta tarde con Navarra Suma y con EH Bildu y lo hacía con una oferta ya sobre la mesa, la de Navarra Suma, que ofrece su abstención en las cuentas si el Ejecutivo de Chivite no cuenta con la formación abertzale. Javier Esparza ha trasladado a la presidenta Chivite que su coalición está ejerciendo con responsabilidad y que el PSN debe valorarlo. Acaba de concluir la reunión con EH Bildu. Tras ella, la izquierda abertzale ha asegurado que hay una buena disposición entre ambas partes. Condena del Parlamento al acto organizado por Sortu en el que se decapitaba una figura del rey Felipe VI y otra de Cristóbal Colón. Ha salido adelante una declaración de Navarra Suma que ha apoyado el PSN y en la que Gueró Abay se ha abstenido. El resto de grupos ha votado en contra. El Parlamento de Navarra condena este acto organizado por Sortu que acababa con la decapitación de la figura del rey Felipe VI y de la de Cristóbal Colón. Sortu, fuerza principal en la coalición EH Bildu, denunciaba así, dice, el carácter imperial del reino español. Pero la Cámara Foral lo considera un acto de apología de la violencia y un ataque a la monarquía. Así lo defienden Navarra Suma y PSN. Es una muestra de que Sortu Bildu sigue instalado en el odio a aquellos que piensan diferente y a todo aquello que tiene que ver con nuestro modelo constitucional. Ese no es el camino que necesita nuestra tierra para fomentar la convivencia. ¿Cuál fue el acto de apología de la violencia más allá de la crítica a la institución como monarquía, una institución caduca, al acto de la hispanidad, al genocidio que supuso la conquista de América? Gueró Abay denuncia las formas del acto, pero se ha abstenido en la declaración institucional de condena. Políticamente, en fin, se lleva a cabo de una manera no aceptable. Podemos e Izquierda Esquerra han votado en contra porque defienden la libertad de expresión. La Federación de Asociaciones de Inmigrantes en Navarra se desmarca del acto y denuncia la utilización política de la inmigración. Lo que no podemos hacer es consentir que se utilice a la gente de fuera, a los inmigrantes y a los pueblos indígenas solamente para un momento de protagonismo y para lanzarse los dardos los unos a los otros. Una condena que a partir de la semana que viene no habría salido adelante en el Parlamento, ya que el cambio de reglamento hará que se aprueben solamente las declaraciones que se voten por unanimidad. Por primera vez desde que comenzó la pandemia se han celebrado festejos taurinos en Navarra. Ha sido en Tudela, con medidas de seguridad y con todas las localidades agotadas.
Cartel de no hay entradas en los primeros festejos taurinos que se celebran en Navarra desde el estado de alarma hace más de 6 meses. Aforo reducido a 750 personas de las 7.000 que caben en la Plaza de Toros de Tudela. Los organizadores aseguran que se trata de un evento seguro. Creo que las medidas, pues dentro de lo que nos están mandando son las que nos dicen y nosotros no tenemos que hacer más que cumplirlas. La verdad es que yo contento porque ayer la verdad es que fue un éxito a nivel del comportamiento del espectador. Su celebración ha sido cuestionada desde algunos sectores, pero cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la capital ribera. Lo que teníamos que defendernos también nosotros desde aquí porque hay mucha afición, ya has visto que no hay billetes. Y la afición taurina de Tudela y alrededores contenta de poder presenciar el festejo después de tantos meses. Hombre, claro, después de que llevamos todo el año encerrados en casa, pues tenemos ganas de verlo. Pero esto viene muy bien, porque por lo menos ya tienen los ganaderos un poquito de ayuda para mantener el ganado y el año que viene celebrarlo. Sí, y además como se están cumpliendo las medidas a rajatabla es mucho más seguro. Es tan positivo el balance para el empresario taurino que anuncia su intención de poder celebrar más festejos en la Plaza de Toros de Tudela. Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa apoyan 38 proyectos culturales a través de la tercera edición de Innova Cultural. Este año el programa ha duplicado su dotación económica hasta llegar a 1 millón de euros. También han modificado las bases del programa adaptándolas a las necesidades del sector cultural. El objetivo del proyecto es fortalecer el tejido cultural navarro ante el momento que está atravesando a causa de la crisis generada por el coronavirus. El sector de los aceites de oliva de España les ofrece este espacio. Productos artesanos y de Navarra, una treintena de puestos han ofrecido cercanía y calidad en la 5ª edición de la Feria del Producto Local celebrada en Pamplona. Embutidos, chocolate, miel, patés, todo de calidad y de la tierra. 30 productores acercan la producción local instalándose en el corazón de Pamplona. Y estamos directamente ya en la cara de los productores. Somos nosotros los que producimos y vendemos. Para que los artesanos den salida a todos los productos que fabrican, al final la gente vive de esto. Esta es la 5ª edición de esta feria que pretende visibilizar y poner en valor los productos locales, el trabajo de quienes trabajan con la tierra y toda la filosofía que rodea lo que supone en sí un estilo de vida. Somos empresas pequeñas, somos productores artesanos, o sea, sin grandes empresas, digamos, y nos dedicamos a hacer nuestro género para luego venderlo nosotros mismos. Porque según qué mercados, pues tampoco te dejan vender y es la materia prima. Son también parte del motor de la economía de Pamplona y de Navarra. Pues hemos comprado queso y hemos comprado también patés. Pues porque hay veces que consigues productos que de normal no los tienes tan a mano. Chocolates, esos, bueno, me encanta. Hombre, yo estoy contento con todo este tema del coronavirus y al final había mucha incertidumbre, pero yo creo que la gente está respondiendo y está comprando además. Actos que ayudan a la supervivencia del producto local y artesano, que es mucho más rico y saludable. El sector de los aceites de oliva de España les ha ofrecido este espacio. Vamos ya con la información deportiva que nos deja el inicio de semana en Navarra. El Instituto Navarro del Deporte adopta nuevas medidas para frenar la expansión del coronavirus en el ámbito deportivo. Las competiciones, sea cual sea su categoría, incluyendo las de élite, se disputarán a puerta cerrada. Será obligatorio el uso de mascarilla en deportes de baja intensidad. Además, se prohíbe el uso de los vestuarios a excepción de las piscinas cubiertas y se limita el número de personas y metros cuadrados para la práctica de determinadas actividades.
Osasuna sí jugará el día de su centenario. Los rojillos recibirán al Athletic de Bilbao el sábado 24 de octubre a la 1 de la tarde. La Liga ha rectificado el horario inicial que había establecido, que era el del lunes a las 9 de la noche. Osasuna solicitó hace tiempo que el duelo coincidiera con el día exacto de la efeméride y finalmente así será. Lo hemos conocido en un día en el que el club rojillo ha comunicado el cierre de la campaña de manera prematura ante la creciente demanda. Récord histórico de socios este año con 20.465. El equipo rojillo que prepara el duelo del domingo ante el Eibar sin los habituales del filial por los 2 positivos detectados en el Promesas, una noticia que se conoció 2 días después de que el filial rojillo disputara este amistoso ante el Numancia en Los Pajaritos. El amistoso acabó con derrota por la mínima del conjunto que dirige Santi Castillejo en el último partido de su pretemporada. Suspendido el partido del Betia Naitasuna frente al Puente Genil por culpa del coronavirus, hoy nos centramos en las 3 representantes navarras en División de Honor Plata. Lagunac lleva a pleno 2-2 en este arranque liguero. En esta ocasión doblegaron al SAR Zaragoza por 24-21. Las navarras comandaron en el marcador desde el primer parcial, logrando una ventaja de 4 goles al descanso. Renta que mantuvo en la segunda parte. Amaya Roniz e Irati Izcue fueron las máximas realizadoras locales con 6 goles y Taisa Castillo le siguió de cerca con 5. Derrota de Loyola en casa ante Hermoa. Las colegialas perdieron con claridad por 14-26. Un encuentro igualado hasta el Ecuador de la primera parte y que se rompió en el cuarto parcial con 4 goles favorables a las vascas. Una renta que fueron ampliando durante el resto del encuentro. Amagoya Lainez con 4 goles y tanto María Prat como Mayelen Herro con 3 fueron las máximas realizadoras. Tras aplazar sus 2 primeras jornadas, Gurpea Betionac debutó en la pista del Sporting La Rioja. Derrota de las chicas de Villaba por 24-20 en un igualado partido en el que las verdes tuvieron opciones hasta el final. Ailén Ripa y Andrea Lovera con 4 goles fueron las máximas anotadoras en este primer partido. Es todo por hoy. Ya saben que pueden seguir informados en navarratelevisión.es. Volvemos mañana con más noticias. Hasta entonces. Con el tiempo he comprendido que si quieres ir rápido, mejor ir solo. Pero si quieres llegar lejos, mejor ir juntos. Es un proverbio africano, pero podría ser nuestro. Y que sea cual sea el camino, siempre hay otra forma. Laboral Cucha, la banca cooperativa.